¿Te has preguntado alguna vez cómo enfrentar el caos de la vida sin perder la calma? El estoicismo, una antigua filosofía nacida en Grecia, tiene respuestas claras y prácticas para ti. Esta guía definitiva para principiantes te mostrará cómo empezar a aplicar sus principios en tu vida diaria, incluso si nunca has leído una línea de Marco Aurelio. El estoicismo nos enseña que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos. La clave está en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta simple idea puede cambiar por completo tu forma de ver el mundo y reducir enormemente tu ansiedad. Uno de los pilares del estoicismo es la virtud, vivir de acuerdo a la razón, con justicia, coraje y autodisciplina. No se trata de negar las emociones, sino de entrenar nuestra mente para que ellas no nos dominen. En lugar de reaccionar con rabia, aprendemos a actuar con sabiduría. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esta frase resume la esencia del pensamiento estoico. Tu paz interior no depende de lo que sucede fuera, sino de cómo interpretas cada evento. Para comenzar con el estoicismo, basta con practicar algunos ejercicios simples cada día. La visualización negativa, por ejemplo, te prepara para lo peor y te hace valorar lo que tienes. Otro hábito clave es escribir cada noche un diario de reflexión. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude mejorar? ¿Qué estuvo fuera de mi control? Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribía para sí mismo, no para impresionar. Sus meditaciones son un testimonio íntimo de alguien que luchaba por ser mejor cada día. Como él, tú también puedes convertir tu mente en una fortaleza silenciosa. El estoicismo no exige que te retires del mundo ni que renuncies a tus emociones. Te invita a vivir con profundidad, con una mente clara y un corazón firme. Es una práctica para todos los días, no una teoría para los libros. Si estás empezando, recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de mejorar poco a poco. Cada día es una oportunidad para cultivar la virtud, aceptar lo inevitable y actuar con integridad. Este es el camino del estoico, serenidad ante la tormenta, fuerza ante la dificultad y gratitud por lo que sí está en tus manos. Y este camino comienza hoy, con un paso firme y una mente abierta. En un mundo donde todo cambia tan rápido, el estoicismo te ofrece estabilidad. Cuando todo a tu alrededor parece fuera de control, esta filosofía te recuerda que siempre hay algo que sí podés controlar, tu actitud. Esa simple verdad puede darte una calma interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. Muchos creen que el estoicismo es frialdad o indiferencia, pero es todo lo contrario. Es aprender a sentir sin ser arrastrado por las emociones. Es reconocer tu enojo, tu tristeza o tu miedo, pero no dejar que tomen el timón. Es actuar con conciencia, no por impulso. Otro concepto esencial es la dicotomía del control. Al aceptar lo que no depende de ti, liberas una carga enorme. Deja de luchar contra lo inevitable. En lugar de resistirte a lo que la vida trae, aprende a fluir con lo que viene, con inteligencia y serenidad. Los estoicos practicaban la premeditación de la adversidad. Pensaban en lo peor que podía pasar, no para deprimirse, sino para estar preparados. Este ejercicio psicológico reduce el impacto emocional de los problemas y fortalece tu resiliencia ante lo inesperado. La autodisciplina también es fundamental. El estoico se entrena para no ser esclavo del placer, del consumo, ni de los impulsos. Cuanto más fuerte es tu voluntad, más libre sos. Y esa libertad no tiene precio. Es la libertad interior de quien no depende de nada para estar en paz. El momento presente es otro pilar estoico. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Solo tenés el ahora. Y si usás bien este instante, si vivís con intención y virtud, no necesitas preocuparte por lo demás. Como decía Séneca, la vida es larga si sabes cómo vivirla. El estoicismo también te enseña a convivir con los demás desde la empatía y la razón. Nadie actúa mal a propósito, decían los estoicos, sino por ignorancia.
Esta idea te ayuda a desarrollar paciencia, comprensión y compasión. En vez de reaccionar con odio, podés responder con equilibrio. Ser estoico no es vivir en soledad ni rechazar la belleza de la vida. Al contrario, es disfrutar con sobriedad, valorar lo simple, y no necesitar lo excesivo. Es ver el mundo como un lugar transitorio, y aún así amar profundamente cada momento. Si querés empezar con esta filosofía, hacelo hoy, no esperes a que todo esté en orden. Lee una página de Epicteto, escribí en tu diario, reflexiona antes de dormir. La práctica diaria es lo que convierte una idea en una transformación real. Y recordá, no se trata de llegar a una meta final, sino de caminar cada día con más conciencia, más fuerza y más paz. Eso es vivir como un verdadero estoico. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que nadie puede hacerte daño realmente, a menos que vos lo permitas. Los insultos, las ofensas o los desprecios solo tienen el poder que les das. El estoico no busca venganza ni se rebaja al nivel del conflicto, responde con dignidad, porque sabe que su valor no depende de la opinión ajena. La práctica de la reflexión diaria es un ritual estoico que fortalece el carácter. Al final del día, podés preguntarte, ¿actué hoy con virtud? ¿Me dejé llevar por mis emociones o respondí con sabiduría? Esta revisión constante no es para juzgarte, sino para mejorar con humildad. El crecimiento personal no ocurre de golpe, sino con pequeños actos conscientes cada día. El estoicismo también te enseña a enfrentar la muerte, no con temor, sino con aceptación. Los estoicos meditaban sobre la finitud de la vida, no como un pensamiento triste, sino como una forma de valorar más el presente. Saber que el tiempo es limitado da sentido a cada instante. La muerte no es el enemigo, sino un recordatorio del valor de la vida. No se puede hablar de estoicismo sin mencionar el control de los deseos. En una sociedad que promueve el exceso, el estoico elige la moderación. No necesita lo último, lo más caro o lo más popular. Encuentra placer en lo sencillo, porque sabe que la verdadera satisfacción no está en lo externo, sino en el alma tranquila. La filosofía estoica no es escapismo, es entrenamiento para la vida real. No es refugiarse en la teoría, sino actuar con excelencia en medio de la dificultad. Un verdadero estoico puede estar en medio del caos y aún así conservar la calma, porque su paz no depende del entorno, sino de su mente entrenada. También hay en el estoicismo un llamado profundo a la responsabilidad. No hay excusas, no hay culpas ajenas, lo que haces, lo que decidís, cómo respondés, todo está en tus manos. Esta filosofía no busca consolarte, busca empoderarte. Porque solo cuando asumís el control de vos mismo podés vivir con libertad verdadera. El estoico aprende a diferenciar entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, forma parte de la experiencia humana. Pero el sufrimiento, muchas veces, es una construcción mental. Es la resistencia al dolor, la lucha interna contra lo que no podés cambiar. Al aceptar el dolor con valentía, lo despojás de su poder destructivo. Un principio esencial es actuar con intención, no por impulso. Antes de hablar, de reaccionar, de decidir, pausa. Pregúntate, ¿esto está guiado por la virtud o por el ego? ¿Estoy buscando el bien o solo escapar del malestar? Esa pausa, ese momento de conciencia, puede cambiar todo. La serenidad estoica no es indiferencia, es fortaleza. No es no sentir, es saber sentir con equilibrio. Es comprender que la paz no viene cuando todo va bien, sino cuando uno ha cultivado la fuerza interior para mantenerse firme incluso cuando todo se derrumba. Y por último, el estoicismo es un camino, no un destino. No importa si recién empezás o si te caes 1000 veces en el intento. Lo importante es volver a levantarte, con más sabiduría, con más templanza, con más humildad, porque cada día que elegís vivir con virtud, estás caminando el camino del sabio. Y ese es un camino que siempre vale la pena recorrer.